Les habíamos prometido y llegó la hora de cumplir, de hablarles un poco de lo mucho, de lo muchísimo que debiera hablarse de la guerra civil más grande que azotó este continente, de la guerra civil más destructiva, más pavorosa que vivió América entera, la llamada Guerra de Secesión de los Estados Unidos, que se extendió de 1861 a 1865, pero que ya en 1860 tuvo su primera expresión cuando el estado de Carolina del Sur resolvió que no seguía formando parte de la Unión Americana. Por eso se llama secesión, desprendimiento, ruptura. Muchos estados, los llamados esclavistas, resolvieron que no iban a seguir participando de una unión donde estaba en duda lo que reconocían o declaraban como un derecho absoluto, el derecho a tener esclavos para promover el desarrollo económico, el desarrollo agrícola y particularmente el desarrollo del algodón. El algodón era el rey, había que darle algodón al mundo y nada mejor que la mano de obra esclava. La guerra iba a estallar. Fue una guerra feroz, duró casi 4 años. La tuvo que librar el presidente republicano, realmente el primer presidente republicano de la historia, que fue Abraham Lincoln, que tuvo que enfrentarse a la dejadez, el abandono que había dejado el presidente Buchanan, que no había tomado partido, que no había tomado una decisión y era preciso tomarla. El presidente Lincoln empezó por hacer una manifestación clara en el sentido de que él no quería prohibir radicalmente la esclavitud. Recuerde que estamos por el año de 1861. ¿Desde cuántos años atrás en Colombia el Libertador se había vuelto contra la esclavitud de los negros, cumpliendo, entre otras, una promesa que le hizo al presidente Petión de Haití cuando le dio unos negros que lo vinieran a acompañar en su gran campaña libertadora de Venezuela? Pero no solamente eso, sino que ya don Juan del Corral en Antioquia llevaba cuánto tiempo de haber declarado la libertad de los negros, de manera que en Colombia había sido una historia muy vieja y muy larga que se había hecho materia jurídica con la Declaración de Libertad de los Esclavos de José Hilario López. Aquí estamos hablando de 1861, muy largo en la historia. Estalla la guerra y estalla cuando se ataca el fuerte Sumter. La batalla del fuerte Sumter es la que definitivamente pone en armas los ejércitos del sur, los ejércitos esclavistas y los ejércitos del norte, los ejércitos pro liberación que siguen las voces de Abraham Lincoln. Hay un momento culminante en esta historia que se da con la batalla de Gettysburg, y no tanto por la batalla en sí misma, que fue pavorosa como tantas de las batallas de la Guerra de Secesión, sino por el discurso de Lincoln en la batalla de Gettysburg ante los héroes caídos de la batalla de Gettysburg, que se reputa una de las grandes oraciones de la historia de la política en el mundo en todas las épocas. La oración de Lincoln ante los héroes caídos en la batalla de Gettysburg. Se radicalizó Abraham Lincoln y se declaró abiertamente en contra del esclavismo, lo que no había querido hacer en sus comienzos, tratando de evitar una conflagración que le causaría tanto daño a los Estados Unidos como efectivamente se lo causó. Esa guerra feroz con tantas batallas produjo un resultado terrible. No está clara la cifra, pero es algo parecido a 700.000 personas que murieron en los campos de batalla, en favor del esclavismo y en contra del esclavismo. El republicano Lincoln seguía teniendo fe en sus ejércitos. Los del sur, los confederados, como también se les llamaban, estaban dispuestos a arrasar con la Unión Americana
conseguir la independencia y mantener el esclavismo en los estados del sur. La guerra termina con la batalla de Appomattox en el año de 1965. Los ejércitos enfrentados estaban comandados por Ulysses Grant, el ejército republicano, el ejército de la Unión, y por Robert Lee, el representante, el general que comandaba las tropas de los estados que se habían confederado en contra de la Unión. Repetimos, 700.000 muertos en los campos de batalla. A esto habrá que sumarle los miles de civiles que murieron con ocasión de la Guerra de Secesión Americana, que terminó cuando el general Lee presenta su rendición ante las tropas de Ulysses Grant un 9 de abril de 1865. Lo que había empezado, de hecho, en diciembre de 1860, terminaba la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. La Guerra Civil, como se le llama también simplemente, 700.000 muertos, la causa de la esclavitud, la causa en la defensa del derecho humano fundamental, el derecho humano a la libertad, el derecho humano al reconocimiento de la persona que es libre, distinto de la condena a la persona que es esclava. En un día como este, empezaban en Carolina del Sur los primeros movimientos separatistas que condujeron a la Guerra Civil de los Estados Unidos, que terminaría, como dijimos, ese 9 de abril de 1865, dejando un saldo aterrador de muertos en los campos de batalla, que los cálculos dan en alrededor de 700.000, y un cálculo aterrador en los daños estructurales que sufrió la nación en todas partes donde se iluminó el cielo con las llamas de este infierno pavoroso, el de la Guerra Civil.